Bienvenidos a este webinar de Machaf, Experiencias Machaf Panamá, en la noche de hoy desde Ciudad de Panamá. Quien les habla, Jair del Castillo. Yo represento al departamento de Machaf, de becas internacionales para la Embajada de Israel en Panamá. Con nosotros nos acompaña Javier Montenegro y Rómulo Escobar, dos grandes beneficiarios de estas becas, becarios egresados del curso virtual de Innovación Organizacional y Creatividad. Buenas noches, Javier y Rómulo. Buenas noches. Bienvenidos a todos. ¿Cómo está? Con ustedes también les voy a dejar un breve video, el cual explica un poco de qué trata un poco Machaf, qué se dedica, cuáles son sus centros. 3 ejes que son muy importantes, lo verán allí: el de agricultura, el de educación y el de empoderamiento de la mujer. Así que con ustedes voy a compartir Mashav, este video. Israel's Agency for International Development Cooperation, was launched in 1958, only 10 years after the State of Israel gained its independence. Mashav was established with the aim of sharing Israeli know-how, innovation, and technologies with developing countries to achieve sustainable development and transformation within their own societies. Mashav's ultimate goal is to bring change, hope, and opportunity for everyone, sharing knowledge and ideas with all. Mashav has been active in 140 countries worldwide, training more than 300,000 people in a broad variety of fields. MATC, Mashav Agricultural Training Center, is responsible for international agricultural cooperation to ensure food security and sustainable agricultural development. METC, Mashav Educational Training Center, focuses on education at all levels, including education for sustainable development, teachers training, and curriculum development, programs for youth at risk, education for science and technology, young leadership, and a comprehensive drug control strategy. MCTC, Mashav Carmel Training Center, is dedicated to the advancement of women's leadership, innovation and entrepreneurship, gender equality, and women's empowerment. Mashav initiates active dialogues with fellow nations and international organizations, creating partnerships for development all around the world. We place people at the heart of development. We invest efforts in our human capacity building, working with local stakeholders and communities to develop innovative and creative solutions to overcome pressing development challenges. In alignment with the 2030 Sustainable Development Agenda, we are committed to continue empowering fellow nations in the fight against poverty and inequality, to overcome development challenges, and achieve a better future for all. Con gusto esta noche nos aborda este tema tan interesante de experiencias Machaf. Rómulo y Javier nos contarán todo lo que han vivido a través de estas sesiones virtuales con los expertos en Israel, y también nos abordarán un poco el tema acerca de las ideas disruptivas y casos de éxitos del emprendimiento, tanto nacional como internacional. Muy bien, muchas gracias, Jair. Bueno, primero que todo quiero darte las gracias por haberme permitido la oportunidad de estar en esta conferencia en compañía de mi amigo Rómulo en este camino de Machaf. Creo que Machaf, primero que todo, quiero darle las gracias también a la Embajada de Israel y al programa Machaf Training Center por esta beca, esta oportunidad que nos brindó. La verdad es que ha sido una experiencia. Hemos tenido la oportunidad de conocer a muchas personas. Yo pienso que cuando tú entras a un programa como en el caso de Machaf, y si usted tiene la oportunidad de aplicar en algún momento para alguno de los programas que la Embajada de Israel en Panamá está siempre lanzando las convocatorias, no deje de aplicar, no deje de participar. Porque, ¿qué sucede? Si hay algo que yo encontré de mucho valor es la conexión, el networking.
Dentro del programa completo encontré personas de Guatemala, personas de Salvador, personas de Costa Rica, personas de Colombia, de Argentina, de Bolivia, de cualquier cantidad de países estaban representados por profesionales en diferentes industrias. Había educación, había política, había transporte, había tecnología, había de todo. Y pienso que eso es muy enriquecedor. Cuando empiezas a interactuar con personas de otras disciplinas y empiezas a interactuar también con personas de otros países, la perspectiva de las ideas que tú puedes tener empiezan a cambiar, empieza a ampliar tu panorama. Por ejemplo, llegó un momento dentro del programa que teníamos que hacer un proyecto, ¿lo recuerdas, Rómulo? Teníamos que hacer un proyecto y cuando empezamos a desarrollar el proyecto, yo presentaba una perspectiva, pero el de Guatemala presentaba una perspectiva sobre el mismo proyecto, pero totalmente diferente. Y era interesante porque uno se quedaba y que, pero espérate, ¿por qué tú dices esto? No, porque pasa que en nuestro país se hace de esta manera, así, así. Ah, pero que acá en Panamá se hace de esta manera, así, así. Y unificamos criterios. Y cuando íbamos a ver el proyecto final, era una belleza porque era un proyecto tan bien elaborado que se convertía de ser una idea pequeña, local, sectorial, a un proyecto comunitario regional. Recuerdo que nosotros creamos un proyecto que todavía lo tengo en papel y sueño con algún día poderlo implementar aquí en Panamá, un proyecto de comunidades autosostenibles. ¿Y qué sucede cuando las comunidades dependen de los gobiernos para subsistir? Entonces nosotros agarramos ese problema y empezamos a transformarlo y lo convertimos en comunidades autosostenibles. Comunidades que podían hasta educarse ellos mismos por medio de la tecnología. Entonces era un proyecto muy, pero muy completo, muy bonito, y ya esas comunidades pasaban de ser pequeños pueblos de pobres a ser comunidades, tal vez pueden seguir siendo pobres, pero son autosostenibles. Ya no dependen de la inversión del gobierno para subsistir, porque ellos mismos generan su propio alimento, su propia tecnología, su propia educación. O sea, era un proyecto espectacular. ¿Cómo surgió este proyecto? Gracias a un programa como MACHAF. MACHAF entonces reúne mentes de diferentes países, de diferentes lugares y empieza a decirles, ok, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer por su país? Y cuando comienza esa pregunta a hervir con todas esas mentes, salen proyectos como este. Para mí, por supuesto, el contenido, por supuesto, los expositores, todo eso tiene mucho valor, pero cuando estos expositores y este contenido agarran a todas estas personas, todos estos líderes de diferentes países y los lleva al límite de crear proyectos por sus comunidades a nivel regional, eso no tiene precio. La verdad es que es una experiencia tremenda, es una experiencia que si me invitan otra vez, lo vuelvo a repetir y voy a participar. Yo creo que Rómulo también. La verdad es que fue muy agradable. Así es que gracias nuevamente, Yair, por la invitación. Gracias a la Embajada de Israel en Panamá por la invitación. Y, por supuesto, siempre estamos creando y siempre tenemos que innovar. Y hablaba sobre ideas disruptivas. Y recuerda, Yair, que yo me emociono hablando, así que si tengo que parar, tú me haces la señal de la pausa, me escribes por el WhatsApp, no importa, tú nada más mándame la señal de humo, pero yo me detengo. Y tú hablabas sobre momentos disruptivos y ideas disruptivas. Y cuando yo pienso en ideas disruptivas, pienso en que las ideas disruptivas vienen de momentos disruptivos. Y cuando hablamos de momentos disruptivos, estamos viviendo uno ahora mismo. La pandemia a nivel global transformó la forma en que el ser humano vive, respira, actúa, come, todo.
todo cambió. Entonces es un momento disruptivo. Y ojo, esta no es la primera vez que el mundo a nivel de la historia vive momentos disruptivos. Ya hemos vivido estos momentos, no una, sino varias veces a lo largo de nuestra historia. Y uno de esos ejemplos fue cuando de la noche a la mañana llegó la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Son momentos disruptivos. De un momento veíamos países culturalmente hermosos como Polonia completamente arrasados por causa de la guerra. Y la gente tenía que cambiar su manera de vivir, de pensar, tenían que trasladarse a otros lugares, tenían que estar huyendo, etcétera, etcétera. En todos los elementos, el hombre siempre fue adaptable. Y ese no fue la excepción en este 2020. Nos tocó adaptarnos, nos tocó salir en el horario que nos tocaba, los días que nos tocaba, nos tocó devolvernos a casa porque se nos había olvidado la mascarilla. Yo creo que a todos en algún momento salimos de casa, la mascarilla, y no tanto porque tengamos miedo de nos van a poner una boleta por no tener la mascarilla, sino por nuestra salud, porque queríamos protegernos, queríamos cuidarnos. O sea que las ideas disruptivas vienen de los momentos disruptivos. Entonces, cuando tenemos momentos de necesidad como el que estamos viviendo hoy día, es que vienen esas ideas. Y esas ideas vienen a desarrollar un elemento que es importante en todas nuestras empresas, en todos nuestros emprendimientos, en todas nuestras industrias, que es la innovación. Ahora Rómulo va a hablar un poquito más sobre, de manera gráfica, cuáles son esas ideas de las que yo estoy hablando, pero yo quiero desarrollarte de manera muy, pero muy superficial, para no extenderme mucho, sobre la innovación. La innovación, de acuerdo a una encuesta que hizo una consultora estadounidense en el 2019, tenía alrededor, lo hizo a 300 industrias líderes en Estados Unidos. Y cuando le preguntaban a estas industrias cuáles eran los elementos de la innovación, ellos llegaron a la conclusión de que todos tenían 8 denominadores comunes. 8, y son los que les voy a conversar rápidamente. Uno es aspirar. Cuando tú aspiras, tú tienes el deseo de hacer un cambio, tú tienes el deseo de transformar. Pero cuando uno aspira, uno puede tener muchas ideas, muchas cosas. Y aquí viene un elemento que es el segundo elemento más importante, que es seleccionar, porque tú puedes tener muchas ideas. ¿Cuántas veces no hemos visto personas, porque yo tengo una idea de hacer esto, y yo tengo esta otra idea de hacer esto otro, y tengo otra idea, y no saben por dónde comenzar? Bueno, ellos se quedaron en el primer punto, aspirar. Pero cuando vas al segundo, seleccionar, no aterrizan, no saben cuál es el elemento que van a desarrollar, cuál es el elemento que ellos van a escoger para innovar. Bueno, tú tienes que seleccionar. Una vez que haces eso, tú descubres, empiezas a descubrir, empiezas a agarrar ese producto, ese servicio o esa idea, ese concepto, y empiezas a descubrir qué cosas puedes sacar de ahí. Recuerda que comenzamos con una idea disruptiva que nació de un momento disruptivo. O sea, que tú agarras ese concepto y empiezas a descubrir qué hay ahí, cómo lo puedo. Y aquí viene el siguiente elemento, desarrollar. Cuando tú empiezas a agarrar ese concepto, ya lo descubriste, ya lo seleccionaste, ya lo soñaste. Como decía Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes crear. Entonces, en ese momento, tú empiezas a desarrollar el producto, la idea, el concepto, basado en un problema, en un momento disruptivo, que lo convertiste en una idea disruptiva y ahora lo estás desarrollando. Luego ya vamos avanzando y entras al momento de acelerar. Ese es el otro elemento de la innovación. Tienes que acelerar ese producto, esa idea, ese concepto. Tienes que romper los paradigmas de que siempre haya peros, haya obstáculos, y te los vas a encontrar. Siempre van a estar ahí. Pero cuando ya empiezas a acelerar, tú empiezas a ver que el producto empieza a abrir su panorama de alcance. Y ese es el siguiente elemento. Tú tienes
alcance, cuáles son los segmentos que va a alcanzar tu producto, tu idea, cuáles son el tipo de cliente al que le vas a encontrar, cuál es el tipo de mercado al que le va a llegar, al que le va a beneficiar. Porque, ojo, innovación no es lo mismo que creatividad. Cuando tú tienes creatividad, tú dices, bueno, yo tengo la creatividad y voy a crear este producto, un celular, pero tú lo creaste y lo guardaste en tu casa y eso es todo. Eso no es innovación, porque creaste un aparato como este y lo metiste en tu casa y eso nada más lo sabes tú. Innovación es cuando tú, después de haber creado este producto, tú vas al mercado y lo comercializas. Tomás Alva Edison decía que él no le interesaba crear un producto que no pudiera vender. Él estaba claro que sí, necesitaba creatividad para crear la luz eléctrica, pero para desarrollar los focos y los bombillos con luz eléctrica, pero necesitaba también la innovación de llevarlo a los mercados, de poder venderlo. Luego viene la extensión. Ya lo que hablábamos hace un rato, Yair, Rómulo, sobre lo que es la regionalización de tu idea, de tu concepto, de tu producto. Y por último, la promoción, el marketing, de que más y más personas puedan conocer tu idea, tu concepto, tu innovación. Entonces, ya cuando tú desarrollas estos 8 elementos, tú puedes decir, ahora sí, ya pasé de la creatividad a la innovación y empiezas a innovar, te conviertes en un innovador, ya sea tecnológico, de agricultura, de la industria, pero te conviertes ya en una persona de innovación. Y esto, cuando tú miras estos 8 elementos, luego de salir, de estar en un programa como el de Machaf, auspiciado por la Embajada de Israel, yo digo, aquí están los 8 elementos, aquí tú los ves y tú empiezas a desarrollar entonces que todas las ideas, todos los conceptos, todo lo que puedas querer desarrollar en tu negocio, en tu emprendimiento, lo aterrizas a estos 8 elementos y puedes entonces empezar a crecer. Porque creo que todo emprendedor, cuando empieza a desarrollar su emprendimiento, lo hace para crecer, lo hace para ganar, lo hace para ayudar a otros también, porque en la medida que tú creces, tu negocio crece, tú empiezas a contratar personas y también empiezas a bendecir a otras familias, ¿no? A ayudar a otras familias. Así que creo que por ahí es donde va la importancia de capacitarse, de entender estos conceptos, de desarrollarlo de buena manera y poder entonces crecer tu empresa, crecer tu negocio mediante la innovación. Yair. Por supuesto, es una de los motores que generan la economía. La innovación es el motor que hace que las economías se desarrollen. Con ustedes ahora, Rómulo nos va a hablar más acerca de aquí. Hola Rómulo, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras, Rómulo? Sí, bueno, en primer lugar me disculpo con todos. Tuve que hacer una misión especial en La Pintada, casi de emergencia, entonces estoy en un lugar casi difícil acceso, haciendo unas capacitaciones y no tenía señal de internet, entonces pedí que me traigan al pueblo aquí en La Pintada, en plena plaza. Entonces, por eso sí que me muevo alguna cosa, saben que es porque estoy en el campo, se podría decir, pero no hay excusa para dejar de estar en la presentación esta, que es muy importante, las ideas disruptivas. Me gustó toda la línea que estábamos siguiendo. Eh, Cuando vamos viendo estos tiempos disruptivos que dieron cabida a nuevas ideas, y como se dijo también, ya pasamos en algún momento por esto, la pandemia no es algo nuevo, por ejemplo, pero aquí viene algo interesante. Cuando vemos fotos viejas, por ejemplo, en la parte esta de la mascarilla, eh, era un pañuelo o algo que se usaba en el rostro. Hoy en día, la moda, por ejemplo, es algo muy importante, cómo nos ven y eso. En el mundo entero que se vio obligado a usar la mascarilla, la gente usó las mascarillas quirúrgicas, algún tipo de pañuelo sobre la cara,
las N95, pero aquí tengo que resaltar mucho la innovación y la creatividad panameña, que empezaron inmediatamente a usar mascarillas, resaltando las molas, nuestra cultura, lo que somos. Y uno puede decir, bueno, eso no es tan innovador, pero cuando se va creando empresas y se entiende el mercado y se entiende la parte del crecimiento, una persona puede decir, mira, tengo la mascarilla, pero también tengo la cartera, por ejemplo, los zapatos que van con esta mascarilla. Se empezó a crear una moda cuando la gente entendió que esto no iba a durar poco tiempo y se fue creando en esta parte. Entonces, la combinación de cosas existentes y darle un buen desarrollo, logras una innovación y a veces la parte disruptiva de a quién se le ocurrió hacer eso. La rueda fue un invento de miles de años. La maleta o el concepto de una maleta fue creada en Egipto, igual hace miles de años, y pasaron muchísimos años antes de que una persona se le ocurra poner ruedas a una maleta. Recién en 1970 más o menos fue creada la primera maleta con ruedas. Entonces, ahí estamos viendo cosas que pueden llegar a cambiar completamente la forma de trabajar y hacer de las personas, y muchas veces no son con el uso de tecnología, otras sí, pero lo importante es en el momento de emprender con éxito es poder emprender eh, con la misión y la visión de resolver problemas, de ayudar a alguien. Cuando logramos esta parte de solucionar un problema a alguien, a una comunidad, a un estado, el dinero va a surgir. Cuando empezamos un proyecto solo para ver cuánto dinero ganamos y no qué problema resolvemos, estos proyectos no logran desarrollarse del todo. Entonces sí vale la pena resaltar esto, que cuando queramos emprender, lo hagamos siempre en mira de la solución a un problema. Y en esa parte es cuando, ¿cómo logramos en la solución a un problema? Como dije, Anim vio la maleta, vio las ruedas y dijo, ¿por qué no las unimos? Pero para dar ejemplos panameños, para que vean y recalco el talento que hay en Panamá, como dije, la parte de la creatividad de las mascarillas, que ahora se está creando toda una moda, no solo con las mascarillas, sino con qué se puede combinar. También una emprendedora, Sobeira Garibaldi, que es la primera inventora de un electrodoméstico en Panamá, de toda América Latina. Ella unió una freidora eléctrica, unos moldes para hacer patacones en forma de canasta y crea una primera freidora para patacones en forma de canasta, que tú solo tienes que poner el plátano, lo aplastas y te sale ya la forma de canasta frita en una cantidad de minutos. Ya lo está desarrollando en China para venderlo a toda América Latina. Entonces, alguien encuentra un problema, sale de la caja porque ese problema se solucionaba de una manera. Van y dice, esto puede tener otro tipo de solución. Para ver otro ejemplo bien interesante, hasta en el uso de tecnología en un problema que tal vez puede pasar desapercibido o tal vez no se hubiera atacado de una manera si no pensamos de manera disruptiva. Nuestros pueblos originarios sufren a veces de la brecha lingüística. Hay solo un traductor por cada 9 doctores en las comarcas. Y esto crea una desigualdad en la parte de salud bien bárbara. Un joven se dio cuenta de esto y dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no creamos un diccionario cuna español? A pesar que ya habían estudios y habían diccionarios como libros, él fue el primero a llevar esta traducción al celular. Pero después de eso no se quedó ahí y con ayuda de estos centros de estudio de emprendimiento, lo unieron a Google y está trabajando en este momento en un traductor simultáneo usando inteligencia artificial para poder traducir del guna al español de manera automática. Entonces, son esas cosas que ayudan a muchísima gente
Y algo interesante es que esta solución que él está dando a su pueblo va a tener un impacto muchísimo más grande de lo que pensamos, dado que el Guna en el tiempo de prehispánico, eh, donde las culturas olmeca, azteca, maya, de una manera comercializaban con los incas, se unían todos en Panamá. Entonces el idioma guna tiene bases de muchos idiomas originarios. Entonces Google se dio cuenta que si que logra hacer este traductor simultáneo, el guna español, va a poder ayudar después a desarrollar un traductor simultáneo para los 35 idiomas de pueblos originarios que hay en todo Centroamérica. Entonces vemos cómo alguien de una comarca logra tener una idea, piensa en su gente, busca una solución, sale de la caja, hace algo totalmente disruptivo, usa la tecnología y y va a lograr realmente dar una revolución impresionante, no solo para su comarca, sino para toda una región centroamericana de los pueblos originarios de cada uno de sus países. Entonces, ahí podemos ver todos esos ejemplos, desde un traductor simultáneo, una freidora para patacones. eh, Vemos que cuando logramos buscar la solución a algo y le damos esta idea disruptiva de cómo hacer, cómo rompes el molde, eh, cómo sacar algo fuera de lo común, pero que busque esa solución a los problemas, realmente logras un éxito y un alcance no solo local, sino mundial. El uso de la tecnología, de las herramientas es sumamente importante. Se está trabajando y aquí sí siento que vale la pena aplaudir al gobierno dentro de estas crisis porque ha logrado buscar herramientas de tecnología. Justamente se está trabajando en un proyecto de chequeo digital para chequear la manera de la digitalización de las empresas y darle después cursos para que puedan mejorar la parte tecnológica. Un experimento que se hizo es que casi 60% de microempresas que lograron trabajar en e-commerce lograron buscar clientes más allá de los que tenían cuando estaban de manera física. Lograron aumentar sus ventas a clientes nuevos que ni los conocían. Y algo también interesante que casi el 40% de pequeñas empresas que igual se dedicaron a e-commerce lograron conseguir clientes fuera de Panamá. Están vendiendo, internacionalizando los productos. Entonces, si que no tenemos o tenemos una idea, tenemos un producto y no sabemos venderlo, y no sabemos buscar clientes, tenemos una gran falla. Entonces ahí es la gran importancia de la capacitación. No se puede hacer nada si no se capacita uno en no solo las habilidades normales, sino también el desarrollo y la gestión empresarial, porque una vez que tenemos un producto, un servicio, una solución a un problema, llega la otra parte, cómo logras hacer que esto te dé ingresos. Tenemos muchas ideas, pero si que la idea no pasa a un proyecto y el proyecto no pasa a una empresa, realmente hay una falla y esa falla normalmente está en la capacitación. Entonces, ahí esto es lo que me gusta que en Panamá en este momento no solo se está dando por gobierno, sino como la parte privada, las ONGs, Machava ha dado unos pasos importantísimos y un impacto fuerte en estas capacitaciones, justamente las que tuvimos de manera virtual, logró algo impresionante, como se estaba diciendo antes, este cambio del networking. Ahora podemos unir a regiones enteras, a todo el globo, a través del celular. Y ¿Y qué lo hubiera pensado antes? Una llamada telefónica internacional no solo era costosa, sino que a veces demoraba muchísimo más. Mi padre estudió en Inglaterra y me contaba que ellos tenían que hacer la solicitud de una llamada y a una hora y después pararse en una cabina telefónica bajo la nieve para poder conectar a Panamá y hablar con mis abuelos. Y es como que uno no se puede imaginar que ahora tú solo levantas el teléfono y llamas a cualquier parte
Y ahora con estas tecnologías podemos simplemente hacer videollamadas que tal vez se veía como algo muy futurista, y ahora hasta la educación, la capacitación se está haciendo de esta manera, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta y que tengo que entender muchísimo, que el unir los conocimientos que tenemos y entender la visión que tenemos, qué es lo que queremos lograr hacer, con qué contamos, qué herramientas tenemos para desarrollar, logramos ese equilibrio y tendremos el éxito. El éxito del emprendedor justamente está en la persona que logra ese triángulo entre qué es lo que quiere hacer, qué es lo que sabe hacer y tiene control de qué recursos cuenta. Entonces, en esa parte sí vale la pena capacitar. Nunca ha sido tan fácil emprender en la vida. El celular más gallo que uno pueda tener maneja más flujo de información que lo que tuvo la NASA al mandar un hombre a la luna. Entonces no usemos el celular solo para chatear, usémoslo para investigar, usémoslo para desarrollar. Podemos capacitarnos de mil maneras, muchos cursos por internet, y eso hace que las personas, entre más conocimientos obtengan, más disruptivo se puede hacer. Porque ves lo que la gente ya ha hecho, y esa es una combinación de, cuando estás buscando qué han hecho, es la investigación. Después lo sumas al desarrollo, y ahí es cuando logras la innovación. No das porque dices, se estaba haciendo de esta manera y lo puedo hacer tal cosa. A veces no son inventos nuevos. Es qué es lo que haces con los existentes para buscar la solución. El celular, si que vemos, son patentes que existían en desarrollo hasta de universidades. El GPS fue desarrollado en una universidad pública en Londres. La parte de los píxeles y la parte del enfoque automático igual es una patente de una universidad pública de Estados Unidos. La cosa es que la unión de una pantalla, la cámara, el GPS, el internet en un solo aparato es lo que hace que el celular sea uno de los inventos que ha cambiado y ha revolucionado totalmente cómo se maneja la sociedad hoy en día. Y tiempos disruptivos, el COVID realmente ha puesto a prueba al mundo entero, pero a veces en las dificultades es donde se logra grandes cambios. Y como vemos, esta misma herramienta Zoom, cuando inició, fue antes del COVID. Y el impacto que tenía no fue fuerte, y hasta muchos criticaron porque ya decían, esto ya existía con otras herramientas. Hangout ya lo hacía, había ya llamadas telefónicas igual por WhatsApp, pero el hecho de este tipo de herramientas con otras herramientas que está dentro del mismo Zoom, en el momento del COVID, las acciones se dispararon porque todo el mundo se volcó a usar esto. Entonces, ahí es cuando vemos que hay que saber aprovechar las oportunidades, y a veces las oportunidades llegan, pero cuando llegan, entonces, ¿qué haces con ellas? Vemos que estas herramientas cada vez están cambiando, te dan nuevas cosas que puedes hacer internas, las grabaciones, compartir, eh, encuestas, van viendo la necesidad que tiene la gente, y es por eso que es importante saber a quién estás vendiendo el producto, a quién estás dando la solución, y después que le das, ¿qué más necesitas? Te solucioné esto, pero eh, ¿te gusta? ¿Quisieras algo más? ¿Cómo podemos mejorar? Y en esa parte vas viendo que hay muchas más cosas de desarrollar. Uno nunca termina y nunca debe terminar de innovar. Un emprendedor, una vez que inicia una empresa, no debe decir, llegué a mi top y lo dejo. Si fuese así, Netflix, a pesar que le rompió todo el mercado a Blockbuster, también yo hubiera cerrado. Dirían por qué, pero es que Netflix, la idea era un streaming para poder ver los videos a través de internet. Pero después de eso, que ya conquistó un mercado que la gente sí quería ver los videos así y no alquilando ni pagando una mensualidad, después fue, bueno, aparte de las películas, ¿qué tal si te pongo series? Y después, ¿qué tal si te pongo series de tales países? Y ahora está, bueno, ¿qué tal si produzco películas? Y ya el mismo Netflix produce películas, produce series, no solo americanas, sino de diferentes países. Y ves
que hay una constante innovación interna. El producto al final se mantiene como una sola idea, pero a la vez van cambiando tanto que hasta hay una película que tú puedes decidir el futuro del personaje dentro de la misma. Entonces, la de Black Mirror. Entonces, cuando vamos viendo eso, vemos que se puede hacer mucho más después de lograr un invento. Tú sigues haciendo ideas disruptivas internas. Cada vez lo que lograste, ¿qué tal si lo fragmento, lo rompo y vuelvo a dar una solución interna? Entonces, ahí te das cuenta, una, la capacidad, la capacitación. Uno no logras una sin la otra. Si tú no estás, no tienes las habilidades, no te capacitas, no te ilustras, no estudias, no investigas, no se va a poder desarrollar cosas nuevas. Pero como dije antes, nunca ha sido tan fácil emprender. Tenemos todas las herramientas al alcance de la mano y ahí sí darle la parte esta de gobierno, que también el gobierno fue víctima, pero a la vez se buscó la misma solución. No podías tener la burocracia todavía en papel. Entonces, ahora el registro empresarial de AMPYME es totalmente en línea, las capacitaciones son en línea, hay muchos papeleos ahora que se están haciendo en línea porque justamente se tuvo que hacer. Y así, en 4 meses, el gobierno logró cambiar y hacer proyectos que tenían de innovación gubernamental plasmados hace 10 años. Y en 4 meses se tuvieron que hacer. Entonces te das cuenta que a veces el mundo te tiene que sacudir para que logres algo nuevo. Y el mundo se está sacudiendo de maneras impresionantes porque el COVID también, recordemos que hace poco tuvimos casi un brote de dengue y tuvimos brote de otras cosas, entonces el mundo dice, si nos estamos uniendo a solucionar esta enfermedad, ¿por qué no nos unimos de una vez a solucionar todas las enfermedades que tenemos? Y alguna vez se hizo esa pregunta, se buscó parte de la solución y nos llegamos a un punto de que nos acostumbramos. Ya la gente dice, hay que volver a la normalidad. Es que la normalidad es lo que nos trajo a esto. Ahora hay que buscar una nueva normalidad. Hay que ver cómo usamos la tecnología, cómo cuidamos el medio ambiente. A pesar que el mundo nos está diciendo, cuiden el medio ambiente, ahora se puso en evidencia cómo el planeta, simplemente con 2 meses que el mundo se detuvo completamente, los carros dejaron de circular, la contaminación bajó, China dejó de contaminar a Estados Unidos, las fábricas cerraron. Solo con eso, el aire estaba más limpio, la capa de ozono se solucionó y la gente toma conciencia. Europa está viendo cómo cambian su economía a algo para motivar lo que es la agricultura y el turismo regenerativo. Y la naturaleza no tiene desperdicios. Entonces, si que la naturaleza no tiene desperdicios, ¿por qué las industrias tienen que tener desperdicios? ¿Qué puedes hacer con los desperdicios que existen? El café, cuando tú tomas una taza de café, solo el 2% de lo que el consumo de una taza de café solo representa el 2% de toda la línea de producción de café. Pero el desperdicio primario, cuando sacas la cáscara del café, en unos países descubrieron que ahí pueden crecer hongos comestibles, que son bien cotizados en restaurantes gourmet. Imagínate qué significaría que se pueda sacar hongos comestibles del café y quecha más caro del mundo que se produce en Panamá. Aparte de solo vender el café panameño, el más caro, podríamos vender el hongo comestible más cotizado y más caro también. Entonces, esas son las ideas que tenemos que ir sacando para romper la caja y lograr sacar los productos no solo que se consuman localmente, sino internacionalmente. La exportación no tiene que ser masiva. El ejemplo es el mismo café. El café, nosotros no tenemos una producción que supera, ni superará en la historia a un café colombiano. Pero el precio, lo cotizado, es lo que le hace único. Entonces ahí te das cuenta que si tenemos una buena idea y alguien puede buscar esa solución, ese producto en otro país y tú lo logras vender, pues tendrás un éxito también internacional. Excelente, Rómulo, tu presentación. Yo también creo que dentro de todo
ha empujado y el desarrollo, esta pandemia, como tú dices, ha estremecido al mundo en completo y ha logrado pues un desarrollo que antes no se había visto, no se había alcanzado. Por ejemplo, cuando inició las primeras aplicaciones de videoconferencias, entre ellas Hangout, Skype, que conocíamos como Skype, nunca en ese momento esas compañías nunca pensaron en que iba a haber un estado de crisis, que no iba a tener confinados por muchos meses en casa y que la única forma de poder comunicarnos face to face iba a ser a través de aplicaciones como esta, que es Zoom. Y Zoom alcanzó definitivamente un grado altísimo en la bolsa de valores, de una aplicación diseñada para uso de conferencias de oficina, pasó a ser de uso doméstico, de uso en universidades, y hoy día es por lo que nos estamos comunicando hoy, y es sorprendente saber que tenemos esta oportunidad hoy día. De igual forma, dentro de la pandemia también pudimos observar el lanzamiento, después de 10 años que la NASA no, Estados Unidos no se hace un lanzamiento de Cabo Cañaveral, se hizo por primera vez, y una misión exitosa dentro de la pandemia, o sea que fue uno de los hechos que cambió, por supuesto, la forma de que veíamos la era espacial. Y desde ahora Elon Musk tiene demasiadas más ideas disruptivas, y no solamente hacer un cohete que sea capaz de ser reciclado, de que pueda aterrizar, ir al espacio y aterrizar, sino también la capacidad de construir desde un neurochip que te pueda comunicar con un computador, desde la posibilidad de resolver en las grandes ciudades el problema de tráfico a través de túneles subterráneos en vacío que transporten en los automóviles, desde el hecho de también de hacer de la industria automotriz totalmente eléctrica con Tesla, un éxito total y rotundo, una idea disruptiva en su momento que se convierte en una realidad hoy día. Y él tiene muchas ideas disruptivas, entre ellas la colonización de Marte. Yo les pregunto a ustedes que aprendieron todo este tema de creatividad, ¿qué separa una idea absurda de una idea disruptiva? No sé si alguno de ustedes puede contestar la pregunta. Yo te la diría casi de una, es cuando pasa de la idea al proyecto, cuando lo conviertes en una realidad. Es una idea absurda pensar que alguien se iba a poder comunicar de videollamada desde la mano. Eso lo dices a alguien en los 50 o en los años 20, pensar que el hombre iba a pisar la luna era algo absurdo. Hasta mi abuela en un momento me dijo que una profesora en una clase le dijo que a pesar del invento del avión y eso y los cohetes, el hombre nunca pisará la luna. Y total, pasó. Entonces, las ideas absurdas se quedan ahí en tu mente cuando no lo logras hacer un hecho. Cuando es un hecho, es como que, oh, es disruptivo. Porque lograste pasar y plasmarlo y que la gente lo vea y decir a quién se le hubiera ocurrido. Cuando hicieron la lata, súper bien. ¿Cómo la abrían? Con cuchillo, con palo, con martillo. Y alguien puso un poco de tuercas, una navaja y logró el abrelatas. 70 años después, creo que eso, 70 años después de la invención de la lata, se inventa el abrelatas. Algo que es como que ahora suena absurdo que se haya inventado algo sin poderlo abrir. Entonces, el hecho es cuando tú logras pasar de ese paso de solo una idea a convertirlo en un proyecto y un proyecto a una realidad. Entonces, en ese paso, creo que es cuando se rompe la brecha entre una idea absurda a una idea disruptiva. Era Mark Twain el que decía que un hombre con una idea nueva es un loco hasta que ésta se realiza. Y lo más triste es que muchas veces hay elementos, hay obstáculos que la persona con una muy buena idea, una idea disruptiva,
dice, no, no lo voy a hacer porque todo el mundo me dice que es una locura, o no lo voy a hacer porque todo el mundo piensa que es ciencia ficción, porque antes el celular era ciencia ficción, hoy ya lo vemos como una realidad, ¿no? Y muchas buenas ideas mueren antes de nacer, que es la parte triste de las ideas disruptivas, ¿no? Por eso es que mi motivación es decirle a otros también de que si tienen una idea y esa idea puede ayudar a tu comunidad, puede ayudar a tu país, puede ayudar a tu región, al mundo entero, a ser un mejor lugar. Hey, no dejes que otras personas anulen tu idea, sino que avanza con ella, busca la manera de crearla, únete con personas que piensen igual a ti y empieza a desarrollar esa idea. No dejes que por obstáculos o influencias externas, que muchas veces esas influencias externas hacen que muchos emprendedores echen para atrás y digan, ¿sabes qué? No, es verdad, mi familia me dice que no lo haga, mis amigos me dicen que no lo haga, etcétera, 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 y renuncian a sus sueños, renuncian a esas ideas que pueden ser muy buenas. Y luego nos duele cuando otras personas vienen y hacen la idea y les fue bien. Y mira la pataconera, y mira las mascarillas con forma de mola, y mira la medicina, o mira el alimento, o mira el desierto que se convirtió ahora en tierra fértil, y mira, y mira, y mira, y mira, y empezamos a decir, yo tuve esa idea, y le hice caso a la influencia externa negativa. Es lo que quería compartirte, Jair. Por Y te supuesto. voy a aumentar ahí algo en esa parte de la influencia y me gusta el cambio que ha venido haciendo Panamá. Hace el GEM, el Global Entrepreneur Monitor, que es un monitor que te guía cómo está el emprendimiento en diferentes países, ponían que el apoyo al emprendedor en la sociedad, es decir, la sociedad sí que apoyaba a un emprendedor, antes era bien baja. Pero en la última encuesta que se hizo, había como un apoyo al 70% del emprendedor. Es decir, que una persona dice, quiero emprender, ahora el 70% de personas que lo rodean, incluido la familia, lo pueden estar apoyando. Antes no era así. Antes, como dice Javier, quieres emprender, estás loco, no lo hagas, trabaja, vea al trabajo estable, ¿para qué va a estar arriesgándote? Y la gente que se arriesgó le fue bien. Esa parte ha ido cambiando y ahora ya tenemos un 70% de aprobación al emprendedor. Y eso estoy hablando en la encuesta del 2019. Esta pandemia que ha cambiado muchas cosas y gracias a o debido a la suspensión de contratos, las personas tuvieron que ver qué podían hacer. Algunos usaron sus propios talentos del trabajo que hacían para independizarse y crear sus empresas. Otros vieron talentos que no pensaban que tenían. Vi desde una azafata y creo que era también una banquera que de repente empezaron a hacer comida y ahora están abriendo restaurantes porque la comida a la gente le gustó muchísimo y han logrado salir y tener ingresos en este momento que es difícil. Y ahí te das cuenta que la gente que se atreve le va bien. Hay algunos que no, pero no les va bien cuando no se logran capacitar o no hacen el estudio de mercado debido, y eso también lo logran a través de la capacitación para que todo salga perfecto. Pero hay más personas que lo apoyan. Entonces yo siento que cuando se haga las siguientes entrevistas de este monitor, va a haber un apoyo al emprendedor en Panamá muchísimo más grande, porque ya se dan cuenta que no puedes seguir bloqueando a la gente, decirle, tu idea es loca. Creo que ya los padres se van a convertir en verdaderos aliados de sus hijos cuando quieran emprender. Cuando un vecino quiera emprender, nadie va a estar diciendo, ah, qué loco, ¿por qué está haciendo eso? Más bien, vamos a apoyarle, vamos a comprar los productos porque realmente vale la pena. Apoyar a todos. Realmente esta frase de juntos todo es posible, juntos lo haremos, no es algo solo ahora, sino que realmente es algo global.
todos los países se están uniendo a lograr cosas, empresas se están uniendo para desarrollar mejores ideas, por lo tanto también personas deben poderse unir para desarrollar productos, proyectos que logren solucionar problemas en nuestra sociedad, y ellos necesitan también el apoyo de la misma sociedad para poder desarrollar y emprender y crecer. Entonces siento que esta pandemia va a lograr ese cambio, donde emprender ya no sea cosa de locos, sino emprender sea otro de los caminos que una persona pueda tomar, y sus amigos o la gente alrededor lo va a apoyar, porque si no apoyamos al emprendedor, ¿cómo vamos a salir de eso? Excelente, excelente. Me quedo con ese pensamiento y agradecemos esta noche a estos dos chicos fantásticos que tuvieron la oportunidad de tomar cursos Machaf. Rómulo Escobar, un gran amigo de la embajada, y también Javier Montenegro, que nos brindó esta noche un tema tan importante y tan intenso. Gracias a todos ustedes que nos ven en el Caribe, Centroamérica, en América del Sur, al otro lado también en Europa, algunas personas que están conectadas un poco tarde hoy. Y bueno, esta serie de experiencias Machaf vamos a seguir haciéndolas, repitiéndolas. El próximo jueves tendremos a 7:30 a dos expositores, también una becaria Machaf, David González, y también al chico que ganó al Tech Emprendedores de Cybertech, Joel Horna, con su aplicación AgroFine. Así que próximamente nos veremos, y ha sido un placer, chicos. Hasta luego y que la pasen bien. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación.